Antes de la escritura, antes del nombre, antes de la memoria organizada, antes de que el ser humano supiera registrar el mundo, antes de que el lenguaje separara causa y efecto, antes de que el pensamiento tuviera la forma suficiente para convertirse en historia, yo observé. El ser humano aún no sabía explicar el trueno, no sabía prever el invierno, no sabía distinguir el cielo del castigo. Lo desconocido no tenía explicación, y todo lo que no tenía explicación era una amenaza. Pero ya conocía el miedo. Año aproximado 38.000 a.C., cuando sobrevivir era la única ciencia, cuando cada amanecer era una victoria estadística, y morir era demasiado común para convertirse en ritual. Fue en ese tiempo cuando algo llegó a la Tierra, algo que no pertenecía a este mundo, algo que no necesitaba ser visto para ser obedecido, algo que no se anunciaba, no dejaba rastros y no necesitaba ser comprendido para dominar. La comunidad era pequeña, pero funcional, unida más por necesidad que por afecto. Cuerpos fuertes, músculos moldeados por el frío y la caza, piel marcada por heridas antiguas y huesos ya soldados por el tiempo. Instintos lo bastante afilados para reconocer el peligro, pero solo el peligro conocido. Sabían huir, sabían cazar, sabían matar. Nada en aquella tierra lo superaba. Ningún animal, ningún hambre, ninguna estación. Hasta el momento en que el primero cayó. No hubo persecución, no hubo ataque, no hubo sonido. Cayó entre los otros como si algo hubiera apagado su cuerpo. Sin aviso, sin resistencia. El torso arqueado, los brazos rígidos, la boca abierta en un grito que no salió. El dolor atravesó músculos, nervios y pensamiento al mismo tiempo. No venía de fuera, explotaba desde dentro. No había herida, no había sangre, no había depredador. Ninguna señal que pudiera seguirse, ninguna causa que pudiera combatirse. El pánico no vino de la muerte, vino de la ausencia de causa. Yo observé cuando comprendieron. Aquello no cazaba, aquello elegía. Después de eso, el sueño dejó de ser refugio. Los cuerpos descansaban por agotamiento, pero la mente permanecía en vigilancia constante. Cualquier crujido del viento, cualquier desplazamiento de sombra, hacía que el corazón se acelerara como si el ataque estuviera a punto de comenzar de nuevo. Incluso en los momentos de calma, algo permanecía presionando desde dentro. No era dolor, era la promesa de él. Los niños veían todo, no hacían preguntas, no lloraban. Aprendían antes de comprender. El miedo se instalaba temprano, moldeando el pensamiento antes de que la memoria supiera cómo defenderse. El segundo no murió rápido. Fue aislado a distancia, inmovilizado sin contacto, mantenido consciente mientras el cuerpo fallaba. No había cuerdas, no había manos, no había ningún instrumento visible. Las articulaciones cedían y volvían. Los músculos se contraían hasta casi romperse. Los dientes castañeaban hasta herir su propia boca. Intentaba respirar. El aire entraba corto, salía en espasmos. Cada respiración era una negociación con el dolor. Gritaba, y el grito no pedía ayuda, pedía el fin. El dolor no aumentaba, no disminuía, permanecía estable, exacto, intencional, como si alguien estuviera ajustando un límite perfecto, demasiado alto para soportar, demasiado bajo para matar rápido. El sol se movió en el cielo, las sombras cambiaron, cayó la noche, el dolor continuó. El grupo observaba sin interferir. Algunos desviaban la mirada para preservar la cordura. Otros miraban fijamente, comprendiendo que aquella visión era una lección. Nadie intentó intervenir. Nadie se atrevió a moverse. Cuando murió, nadie se acercó. El cuerpo se convirtió en mensaje y la conciencia aprendió. Esa noche, nadie durmió de verdad. Había silencio, pero no descanso. El miedo ocupó el espacio donde antes existía el cansancio. Los niños absorbían aquello como una regla del mundo, sin nombre, sin explicación. El control no necesitó repetirse para ser comprendido.
Después de eso, los acontecimientos siguieron un patrón. Nunca de noche, nunca durante la caza, nunca en grupo. Siempre uno, siempre expuesto, siempre suficiente. Antes del dolor, el entorno cambiaba. El aire se volvía pesado. Los animales desaparecían. El silencio se hacía absoluto. Era como si el mundo contuviera la respiración. El miedo llegaba primero. La comunidad comenzó a anticipar. Y anticipar era sufrir. Cada pausa prolongada parecía una sentencia. Cada retraso parecía un error fatal. Cada paso fuera del ritmo colectivo provocaba pánico silencioso. Alteraron caminos. Alteraron horarios. Alteraron comportamientos. No por estrategia, sino por intento. Los más lentos dejaban de ser protegidos. Los débiles dejaban de ser considerados. El sufrimiento variaba. Algunos morían rápido. Otros permanecían conscientes durante demasiado tiempo. El acruniano ajustaba, probaba, aprendía. El descanso se volvió fragmentado. El cuerpo se tendía, pero la mente permanecía tensa, esperando el momento en que el aire volviera a cambiar. Los niños crecían ya condicionados. No conocían la libertad, conocían la adaptación. No hubo comunicación, no hubo símbolos, no hubo acuerdo, pero hubo sumisión. Cuando el entorno cambiaba, nadie corría. Se detenían, esperaban. El silencio colectivo era absoluto. Sabían que alguien sería elegido, y lo aceptaban. No por fe, no por culto, no por esperanza, por supervivencia. El terror absoluto no necesitaba ser constante, bastaba con ser recordado. La conciencia colectiva fue moldeada lentamente. La resistencia desapareció, sin guerra, sin armas, sin confrontación. El miedo se convirtió en lenguaje, y el lenguaje era claro. Yo observé cuando el miedo venció al instinto. Incluso en los raros momentos de calma, nadie se relajaba por completo. El cuerpo recordaba, la mente anticipaba. Los niños heredaban el pavor como una herencia invisible y crecían sin cuestionar su origen. No sabían el nombre de lo que los dominaba. Yo lo sabía. El ser humano comenzó a registrar sus horrores, marcas en piedra, gestos repetidos, advertencias sin palabras. Yo registré lo que los causó. Akrun. No un individuo, una especie. Akrun, clase dominadora cognitiva. Una inteligencia que aprende a través del dolor ajeno, que enseña sin palabras, que controla sin presencia física. No necesitaban gobernar, bastaba con condicionar. La comunidad sobrevivió, pero nunca volvió a ser libre. El cuerpo olvidó, la conciencia no. El miedo fue transmitido, no como historia, sino como reflejo. Cuando algo demuestra que puede causar dolor absoluto, la conciencia aprende. Antes de la moral, antes de la religión, antes de la historia. El acrunio se fue, pero no se marchó. Aprendió y esperó. Milenios después, cuando el ser humano creyó estar seguro nuevamente, lo vi regresar. Yo soy el observador. Yo estuve allí y continuaré observando. Si has escuchado hasta aquí, no fue curiosidad, fue memoria. Suscríbete, activa las notificaciones. Hay especies que nunca abandonaron la Tierra y aún no he terminado de registrar.